Buenas noches a todos. Buenas noches, Lick. Caíste, tío. Disculpen la demora, acabo de terminar las labores de trabajo. Estaba en reuniones presenciales y acabo de terminar y tenía que esperar para conectarme, tenía que esperar a que todas las personas se retiraran. Entonces, perdonen la demora. Para continuar con el programa, quiero saber qué tan factible es para todos que tengan o con algún familiar, con amigos, incluso con compañeros, que tengan acceso a Netflix. Amigos que están inscritos en materia también, ¿verdad? La mayoría. Les pregunto qué tan factible es que tengan acceso a Netflix. Yo sí tengo. Yo también, no sé si Yo no me también. Yo también, licenciado. Ok. Entonces, hay una temática muy importante que es parte incluso de lo que estamos tratando, que hasta hace poco, para serles sincero, la semana pasada me di cuenta de que está disponible en Netflix y es muy interesante. Espero que puedan verla esos días para poderla discutir y ver lo que sucede ahí. Es una película que se llama La Isla de las Rosas.
Si no tienen acceso a Netflix, en YouTube hay ciertos documentales y también ciertos fragmentos de la historia que es también de utilidad para que puedan verlo. Por favor, traten de verlo estos días y el día jueves haremos los comentarios al respecto. Se llama La Isla de las Rosas. Ahora continuamos con el programa y tenemos lo siguiente. Habíamos hablado con relación al Estado y los requisitos para que sea considerado como tal. Ahora veremos cuáles son las formas de nacimiento, de formación, de modificación y de extinción de los estados. Cómo es que se forman, cómo se pueden modificar y cómo se pueden extinguir. Con relación a la formación, hablamos del nacimiento, cómo es que surge un estado nuevo. Y puede constituirse un nacimiento o una formación de las siguientes maneras. El número 1, sin que se modifique o extinga otro estado en un territorio que aún no ha sido ocupado. Esta es de las formas de nacimiento o de formación de un estado más remotas y de las cuales en la actualidad la posibilidad es muy remota que pueda hacerse de esta manera, porque se refiere a territorios aún no ocupados o que no le pertenecen a ningún estado, a ningún otro estado, y que un grupo de personas se asienta de forma permanente en ese lugar y decide formar un estado. Es una situación algo remota por el hecho de que ya en nuestro bello planeta es difícil que un punto geográfico no se encuentre ya habitado por un ser humano o que no le pertenezca a ningún estado. Entonces, esta es una situación que existe la posibilidad que pueda ocurrir, pero que realmente es algo remota por la situación actual. La segunda manera de creación de nacimiento de formación. Número 2 es la previa modificación de otro o de otros estados ocupando territorio que ya anteriormente había sido ocupado o una reunión de estados independientes en un estado federal. Esto quiere decir que cuando varios estados deciden unificarse en un estado federal o formar una sola nación, surge una nueva entidad con un nuevo nombre y es una forma de nacimiento de un nuevo estado porque es un territorio que anteriormente ya existía o ya había sido ocupado, pero por esa unión y unificación es que surge una nueva entidad. Habíamos hablado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que fue una unión de varios estados que conformaron una sola entidad en su momento. Y en nuestra región hubo una situación parecida. Después de la independencia del Reino de España, hubo un breve periodo de independencia con relación a las naciones o estados que se independizaron de España
y deciden conformar una República Federal Centroamericana. Los estados de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica conforman una sola entidad, un solo estado, y se denominó República Federal de Centroamérica. Así, esta es una posibilidad de crear nuevos estados en cuanto a que la unión de estados ya anteriormente declarados o existentes conforman una nueva entidad. La forma de creación número 3 se refiere a la previa extinción de otros estados con el fraccionamiento o la fusión de alguno de ellos. Esto es cuando un estado se fracciona y las partes de fraccionamiento conforman nuevas entidades, asumen nuevos nombres y prácticamente surgen nuevas entidades de una sola que en su momento conformó un solo cuerpo. Tenemos el ejemplo de Yugoslavia. Era un solo estado y ocurre una independencia fraccionada donde todo el estado de Yugoslavia se fracciona en partes distintas y cada uno asume un nombre distinto. De aquí surge, de Yugoslavia, surge Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Montenegro y Macedonia. Esto ocurre entre 1991 y 1992, donde el Estado de Yugoslavia deja de existir y ese fraccionamiento hace que surjan nuevos estados. Y en la actualidad hay un nuevo fraccionamiento en esa región, ya que Kosovo es todavía un estado en proceso de ser reconocido y se está, llamémoslo así, independizando de Serbia. Serbia aduce que es una región que le pertenece, la región de Kosovo, que en su momento formó parte de Serbia, y Kosovo está en proceso de independizarse. Hay naciones que lo han reconocido como tal y otras que no. Entonces hay una descomposición o fraccionamiento que aún está en proceso. Ahora, ¿cómo se modifican los estados? La primera es una causa natural. No tenemos ejemplos específicos por la situación de que se refiere a que causas naturales pueden modificar la situación geográfica de un estado. Pueden modificar los límites, los linderos o las medidas de un estado, sus límites, sus zonas fronterizas, etc. Por ejemplo, la situación eventual de una inundación o que el océano suba de nivel, habrán varios estados que van a ser más afectados por una posible situación de esta y su, perdón, y su territorio podría ser modificado, reducido por una situación natural. Perdón. De igual manera, pueden afectar las actividades volcánicas, no solamente en efecto negativo de reducir, por ejemplo, el territorio de un estado, sino en sentido positivo que la acción volcánica puede crear incluso hacer la formación de nuevas islas que puede afectar de forma positiva a un estado que
que tenga jurisdicción o territorio sobre ese océano donde surgen nuevas islas y se modifica a favor en ese sentido. Por lo tanto, la primera causa de modificación de los estados en cuanto a su espacio geográfico, territorio, límites, etcétera, pueden ser causas naturales. Segunda causa de modificación, resolución de conflictos. Perdonen, acá conflicto está mal escrito, lo voy a corregir para que cuando suba a la plataforma ya esté bien escrito. Se refiere a las resoluciones que pueden ser dictadas por la Corte Internacional de Justicia cuando hay un conflicto de territorio entre dos o más estados y esa resolución de la Corte modifica de alguna manera el territorio de un estado. Tenemos un caso en particular con nuestra República de El Salvador. Hubo una disputa con la República de Honduras y la Corte Internacional otorgó en 1992 una porción de territorio y El Salvador se redujo de 21.040 kilómetros cuadrados a 20.589. Les voy a subir en la plataforma la resolución completa. Son más de 200 páginas, pero sería interesante que leyeran los motivos por los cuales la Corte Internacional resolvió de esa manera, tomando en consideraciones fuentes históricas, documentales y oficiales para tomar esa decisión. Así, hay otras resoluciones de la Corte Internacional que pueden afectar, digamos, geográficamente estados. Inclusive en la región hay un conflicto que también está en proceso, que en cualquier momento podría darse una resolución, que es entre Guatemala y Belice, en la zona conocida como Río Dulce, en el parte del Atlántico. Hay una parte en disputa entre estos dos estados y en algún momento puede haber una modificación sobre uno o sobre otro con relación a esa zona específica. Siguiente causa de modificación o afectación de los estados. Número 3, movimientos de independencia. Esto significa que en un estado específico hay un movimiento de independencia dentro de su espacio geográfico y se reclama cierta independencia sobre una porción específica. Y al concederse esa independencia, obviamente hay una afectación geográfica, ya que se reduce el estado original, dando pie a un nuevo estado. Así tenemos, por ejemplo, casos concretos, el estado de Sudán. Surge la independencia de Sudán del Sur y esta nueva entidad asume posición en la comunidad internacional y se reduce el espacio geográfico de Sudán. La República o el Estado de Sudán no deja de existir, pero su espacio geográfico es afectado, modificado y reducido. De igual manera, ocurre con Etiopía, que en este estado también ocurre un movimiento de independencia en una región, en una zona que reclama ser totalmente autónoma. Se da el proceso de independencia, se reconoce a Eritrea como un estado nuevo en la comunidad internacional y Etiopía es modificado sin dejar de existir y reducida en su territorio. Para ilustrarnos mejor, tenemos así el mapa. Vemos el espacio que correspondía a Sudán y
debido al proceso de independencia, surge Sudán del Sur, nuevo estado, y se reduce, sin dejar de existir, se reduce el estado de Sudán. Lo mismo ocurre con Etiopía y Eritrea. Vemos la zona que Eritrea reclamó como autónoma o independencia, se reduce Etiopía sin dejar de existir y surge esta nueva entidad en la comunidad internacional como Eritrea. Así, estos procesos de independencia, hay otros que podríamos mencionar, pero son ejemplos de cómo pueden modificarse sin dejar de existir el espacio geográfico de un estado. Luego tenemos los procesos o los motivos de extinción. ¿Cómo se extingue un estado? ¿Cómo es que deja de existir? La primera es cuando un estado se incorpora, es decir, la incorporación. Se incorpora a una entidad o a uno que lo absorbe y este que es absorbido deja de existir o se extingue porque forma parte de ese estado preexistente. Nuevamente vamos a tomar el ejemplo de la Unión Soviética, que fueron conformándose varios estados a esta gran unión en diferentes momentos y por lo tanto, en el momento en que son absorbidas por esta gran entidad, por este gran estado, en ese momento dejan de existir o se extinguen como tal para formar parte de una sola nación o un solo estado. Aquí podemos ver en este mapa los estados que en ese momento formaron parte, que en su momento fueron incorporándose a la Unión Soviética. Siguiente forma de extinción: fraccionamiento. Un estado se extingue cuando al fraccionarse da origen a varios estados nuevos que surgen de cada una de las diversas partes. Tenemos, por ejemplo, el caso de Checoslovaquia. En su momento era un solo estado, una sola entidad, pero ocurre un proceso de fraccionamiento, prácticamente se divide en dos o se parte en dos y cada una de sus partes asume incluso parte del nombre. Una de ellas es Chequia o República Checa y la otra parte es Eslovaquia. Cada una es totalmente autónoma, son independientes, parte de la comunidad internacional, y Checoslovaquia como tal se extingue, dando pie a dos entidades ahora distintas y nuevas en su momento, República Checa y Eslovaquia. Y en este mismo ejemplo de extinción por fraccionamiento, ponemos el caso de Yugoslavia, que en su momento también conformó una sola nación, deja de
de existir se extingue como Yugoslavia y ese fraccionamiento da pie a nuevas naciones. ¿Preguntas hasta acá o comentarios? Lick, estos fraccionamientos se dan por motivos culturales, políticos, o principalmente esas serían como las razones, ¿cierto? Sí, puede ser motivos políticos, culturales, incluso religiosos. Por ejemplo, el caso específico de Yugoslavia. Las regiones que conformaron Yugoslavia en su momento, que fue un solo estado, incluso lo que motivó al fraccionamiento fueron cuestiones étnicas o religiosas. Aunque fueron en su momento una sola región, por ejemplo, Croacia y Serbia y Macedonia son totalmente distintas en su cultura, en su idioma incluso, y la cultura y religión. Entonces, en ese momento que ocurre el fraccionamiento, las regiones lo hacen prácticamente por aspectos culturales, además de lo que menciona usted, por situaciones políticas y sociales que ocurrieron en esa región. Este fraccionamiento específico en Yugoslavia incluso fue bastante violento, que tuvo que intervenir la OTAN y hubo bastantes ataques y procesos bélicos internos en este proceso. Fue algo bastante violento llegar a esta, llamémosle paz por de pronto. Fue bastante violento este proceso por todas esas situaciones sociales, políticas y sumadas, además, la diferencia culturales, étnicas y religiosas. Lo mismo ocurrió cuando la India se independiza del Imperio Británico, de la corona británica. La India como tal logra la independencia, pero al mismo tiempo se da un fraccionamiento que es con relación a Pakistán, que prácticamente se separó, que en ese momento pudo haber sido una sola nación o una sola entidad con relación a la India, pero el fraccionamiento se debió a causas prácticamente religiosas, separar las dos estados por religiones diferentes. Y luego en esa misma región ocurre otro fraccionamiento que es con relación a Bangladesh. Si tienen la oportunidad de leer incluso y ver esos procesos que tuvo la India con Pakistán y Bangladesh, fueron totalmente cuestiones basadas en culturales y religiosas. Ok, Lick, ¿alguna como sugerencia de autores o en internet así? Sí, porque autor específico con relación a la historia de la India está muy complicado. Ok,
Incluso acá en esta región de, siempre mencionando Yugoslavia, en su momento Montenegro fue parte de Serbia durante este proceso de fraccionamiento y después volvió a ser Montenegro totalmente independiente. En su momento fue el estado de Serbia y Montenegro. Y luego Montenegro se independiza de Serbia también, como lo está haciendo Kosovo actualmente. ¿A quienes, ya sea señoritas o caballeros, les gusta el fútbol y de alguna manera les interesa y siguen, por ejemplo, el fútbol europeo? No en su mayoría, pero sí sigo algunos. Ok, ¿y han escuchado o se recuerdan de Dejan Stankovic? Jugó por mucho tiempo en el Inter de Milán, incluso es como referente de ese equipo. ¿Alguien sabe con cuántos países jugó Stankovic como nacional? Hola, ¿me escucha? Sí, claro. Hola, perdón por la incorporación un poco tardía, pero vengo desplazándome del interior del país. Desconozco el dato, profesor, bueno, no soy la razón del por qué jugó como nacional. Tiene que ver con el tema de eh, estas separaciones y quedaron como que sin reconocimiento o, o hay otro motivo por el cual jugó bajo esta categoría. Acá Roberto Pérez nos da el dato. Probablemente es el único jugador reconocido por la FIFA que ha jugado en estados, en países, en 3 diferentes. Jugó para Serbia y Montenegro, cuando en su momento conformaron una sola. Jugó para Serbia, cuando ya Montenegro dejó de ser parte de Serbia. Y originalmente jugó para Yugoslavia, donde era en ese momento su nación de origen. Solo para que tengamos un dato curioso de cómo es que esa región cambió tanto en tan poco tiempo, que, por ejemplo, tenemos acá una persona que tuvo o ha tenido 3 nacionalidades distintas en una región, en una misma región.
Y debido a esos fraccionamientos que se dieron en esa región, es que también en la actualidad, que es un elemento que habíamos también tocado, es que ocurrió una serie de situaciones de manera general creando o afectando refugiados y además situaciones de apátrida, es decir, de personas que en su momento probablemente perdieron la nacionalidad o no fue reconocida en su momento por otros estados. ¿Preguntas o más comentarios? Ahora continuamos con lo que es el reconocimiento de los estados. ¿Cómo es que un estado se reconoce? Cuando hay un movimiento como esto que hemos mencionado y hay una formación o una causa de nacimiento de un nuevo estado. Primero, el acto de reconocimiento es una situación necesaria para que ese estado nuevo tenga capacidad para asumir derechos y obligaciones. Es decir, es necesario que sea reconocido como tal, como Estado, como entidad independiente, para que pueda asumir derechos y obligaciones. En el derecho internacional no existe ninguna obligación de reconocer o no a un Estado. Como hemos mencionado, que es una de las características incluso del derecho internacional, no hay una regulación específica o una entidad que regule todo el comportamiento de toda la comunidad internacional. Y el reconocimiento no está exento de esta situación, es decir, no existe un mecanismo, ni siquiera una obligación de que la comunidad internacional tenga que reconocer o no tenga que reconocer a un Estado que está en esa fase de formación o de nacimiento. Es un acto de discreción política interna de cada Estado, es decir, cada Estado tiene la autonomía y la discreción para reconocer o no un Estado en formación. Y hago énfasis que no existe ni siquiera un procedimiento para ese reconocimiento. Profesor, ¿Sí? queda entonces en esta situación, se me viene a la mente lo que está sucediendo, cómo se puede entender, porque no todos reconocen. Está dentro de la ONU, pero no Disculpe, todavía no, no es no le Estado, comprendo no, nada, se escucha todo cortado y no le... reconoce la autoridad palestina. Entonces, ¿ahora me escucha bien? Ahora sí, Hola, hola. sí. Perdón.
voy le decía que en este caso, ¿cómo queda Palestina e Israel? Ah, muy bien. Buena pregunta. Lo que alcancé a escuchar es la situación actual de Palestina. ¿Es así? Afirmativo. Analizando lo que usted nos está comentando, creo que este puede ser un ejemplo para analizarlo por el aspecto de reconocimiento, ¿verdad? Porque todavía no es un Estado el caso de Palestina. Entonces, así creo que puede ser interesante analizar este caso. Claro. Y de aquí, de su pregunta, surge otra pregunta para contestarla. ¿En qué momento un Estado entonces existe o empieza a existir como tal? Y la respuesta es cuando es reconocido por un igual, es decir, por un Estado independiente. Si hay algún Estado, al menos uno, que lo reconozca como tal, y ese reconocimiento lo que hace es establecer lazos diplomáticos y establecer relaciones diplomáticas, entonces ese Estado existe en la comunidad La internacional. parte geográfica. Aunque se encuentre en proceso de disputa, por ejemplo, una región que un Estado está reclamando como parte, pero hay cierto reconocimiento de alguno o algunos estados de la comunidad internacional, entonces puede considerarse que ese Estado existe. Porque que no exista o que no sea reconocido para uno no significa que el otro u otros no lo reconozcan como tal. Y antes de hablar de la situación particular de Palestina, por ejemplo, veamos Kosovo, que les mencioné hace un momento que Serbia está realizando todavía acciones que reclaman esa región, pero Kosovo está en ese proceso de ser reconocido como tal y hay estados que lo reconocen independiente. Si alguien puede buscar en una computadora, en un dispositivo, por ejemplo, estados que reconocen a Kosovo. ¿Alguien tiene el dato? 98, Lick. Creo que incluso en la actualidad, creo que es más, creo que ya llegaron a 100 estados que lo reconocen. El último dato es de Israel y lo reconoció el 4 de septiembre del 2020. Ah, ok. Entonces tenemos 98. Sí, Lick. Ok, podemos ver 98 miembros de la comunidad internacional lo reconocen independiente, es decir, quiere decir que estos 98 de alguna manera tienen lazos o relaciones diplomáticas con esa entidad, por llamarlo así. Entonces, desde el punto de vista del derecho internacional, al no existir ni siquiera un número
específico o un número, digamos, mínimo para que sea considerado como tal, esa entidad ya existe como Estado en la comunidad internacional. Porque una cosa es que sea un Estado reconocido y otra es que forme parte de la ONU. Puede perfectamente ser un Estado independiente sin ser miembro de la ONU, de las Naciones Unidas. Y es el caso de Palestina. Probablemente más de 100 miembros de la comunidad internacional lo reconocen como tal, pero no forma parte de la Organización de las Naciones Unidas. Y esta, digamos, situación no le impide ser una entidad independiente. ¿Alguna pregunta? De ahí tenemos lo que menciona Dionisio Ancilotti. Defendía la tesis de que las normas de derecho internacional son creadas por consenso de los estados preexistentes. Así, un sujeto de derecho internacional comienza a hacerlo concomitantemente a la primera manifestación por el trato de reconocimiento o por el instrumento equivalente. Eso está en comillas, que es tomado de prácticamente las teorías de Dionisio Ancilotti. Esto quiere decir que comienza a existir en el derecho internacional a la primera manifestación por el tratado de reconocimiento o por un instrumento equivalente, es decir, solo necesita al menos un reconocimiento de esa naturaleza para poder ser miembro de la comunidad internacional. Porque ese reconocimiento es como un trato entre iguales, es decir, dos estados que asumen derechos y obligaciones y compromisos equivalentes y establecen relaciones diplomáticas. Ahí incluye cooperación, asistencia económica, etc. Y ese reconocimiento se vuelve recíproco entre esas partes y constitutivo de personalidad internacional. Es decir, le da personalidad internacional a esa entidad, a ese Estado, y por lo tanto existe en la comunidad internacional. Aquí podemos mencionar también la situación de China-Taiwán, que es una región que todavía está, digamos, siendo disputada por la República de China, la República Popular de China, que no reconoce esa entidad independiente, pero que incluso El Salvador en su momento la reconoció y estableció en su momento relaciones diplomáticas. Y así otros estados que están en la misma situación, que algunos no lo reconocen y otros sí, que han establecido ese reconocimiento recíproco o esa asunción de personalidad internacional. ¿Qué es lo que debe considerarse para que esta nueva entidad sea reconocida como
un nuevo Estado o totalmente independiente, y es la soberanía, es decir, que tenga la capacidad de ser autónoma y ser totalmente independiente de ese Estado que todavía lo reclama como tal. Y esa parte de la soberanía es lo que motiva a los estados miembros de la comunidad internacional a reconocer o no a esa, digamos, nueva entidad que pueda considerarse totalmente autónoma y soberana. Y de ahí es que se considera Estado a toda la organización, digamos, político y territorial, a esa entidad que obtenga un reconocimiento o cierto reconocimiento por la comunidad internacional. Y ese reconocimiento lo hace participar como miembro de organizaciones incluso internacionales de actividad, como vemos, actividad recíproca, incluyendo tratados, representación diplomática, convenios, y ese reconocimiento es que él lo vuelve sujeto de derecho y obligaciones. Y por lo tanto existe en la comunidad internacional, aunque algunos estados no lo reconozcan como tal. Pero hay una excepción que lo vamos a manejar como una excepción a ese reconocimiento. Y es que la comunidad internacional no considera como estados a las entidades territoriales que hayan sido constituidas en virtud de graves violaciones del derecho internacional o graves violaciones con relación a afectación a crímenes de lesa humanidad. Por ejemplo, una guerra o un conflicto armado interno que provoque grandes violaciones al derecho internacional y por una, digamos, proceso forzoso donde los habitantes incluso están siendo sometidos y bajo graves violaciones de derechos humanos, esa entidad que pretende ser reconocida no debería ser reconocida. Disculpe, licenciado, está compartiendo pantalla. No. No, ok.
Y ese es el único excepción con relación a al reconocimiento o formación o nacimiento de nuevos estados. Es decir, cuando se tenga evidencia que esa entidad ha surgido debido a grandes violaciones del derecho internacional, incluso de crímenes de lesa humanidad. Así, en la actualidad hay algunas entidades que pretenden ser reconocidas a nivel internacional, pero no hay ningún estado que lo reconozca como tal. Por ejemplo, en el estado de Somalia, que es el estado, digamos, reconocido internacionalmente, hay un proceso de, llamémoslo, de independencia, y ha surgido una entidad que pretende ser reconocida llamada Somalilandia, que es una parte geográfica de Somalia que pretende ser independiente, pero hasta el momento ningún estado lo ha reconocido como tal. Profesor, y en el caso de cuando ya hay un estado reconocido, se me viene a la mente, por ejemplo, el caso de Birmania, que eso fue el año pasado, antepasado, que es algo reciente, por el etnocidio con los Rohingyas o Rohingyas, algo así, creo que es cómo se pronuncia estas etnias, y que obligaron incluso el desplazamiento forzado de estas poblaciones, estas etnias, migrar a otras regiones, incluso otros también desde el derecho internacional. Casi no le escuché. ¿Podría tratar de repetir, por favor, su comentario o pregunta? Con gusto. ¿Me escucha ahora de mejor Ahora manera? le escucho mejor. Ok, le decía que si hay un estado que esté reconocido por la comunidad internacional, se me viene el caso, por ejemplo, reciente de Birmania, que creo que fue con el tema del etnocidio de los Rohingyas, algo así, creo que se pronuncia el nombre de esta tribu, que tuvieron que todo forzadamente. De nuevo, ¿Me bastante pudieron cortadas. escuchar ahora bien? Sí, creo que la señal está fallando. Si no se puede, bueno, creo que aquí es la señal. Puede tratar de escribirlo. No, definitivamente no. Trataré otro momento de mejor señal. No, definitivamente, Javier, no se le comprende nada. Tal vez puede hacerlo por escrito, o la próxima clase que abordemos la continuación del tema tenga mejor señal. Le mencionaba al inicio, para los que se incorporaron posteriormente,
que para continuar este punto exacto de la temática, en Netflix hay una película de interesante material. Se llama La Isla de las Rosas, que hasta hace poco me di cuenta que está ahí. Les pido por favor que estos días traten de ver la película o al menos ver documentales que se encuentran de forma libre en YouTube para que tengamos idea de la temática y de un caso interesante y particular. ¿Isla de las Rosas o Flores? Dijo el licenciado. Isla de las Rosas. Lo siento, Javier, no se le comprende. ¿Alguna pregunta o comentario hasta el momento? Sí, tengo una duda. Usted comentaba que, bueno, usted lo digo, lo aclaro, que no existía como ningún procedimiento para el, el reconocimiento, Correcto. pero a qué se debe el que, o sea, se debe, o lo quiero entender como que cada estado va a ser como diferente, o sea, los aspectos del por cual se fragmenta o del reconocimiento es diferente y por eso no hay como un proceso o una guía a seguir. Bueno, lo que usted menciona, además de lo que se mencionaba que es el reconocimiento, finalmente es un acto interno de soberanía interna de cada estado. Cada estado tiene la plena libertad, llamémoslo así, de reconocer a otro, a una entidad en proceso como un estado independiente. Y la razón de ello es por la situación de que el derecho internacional no existe una regulación específica o una codificación o una entidad que trate de regular todo el comportamiento de toda la comunidad internacional. Y finalmente, esta situación hace que los reconocimientos de estados sean situaciones de plena autonomía de cada estado en particular. Cada estado en particular tiene la plena libertad de reconocer a uno como su igual, es decir, como un estado soberano, y a partir de esa
trato igual o reconocimiento es que empieza la situación recíproca de derechos y obligaciones. Porque un acto de reconocimiento básicamente va a ser el establecer relaciones diplomáticas con esa entidad o con ese estado. Y a partir de ese momento existe esa reciprocidad entre estos, llamémosle, estados. Entonces, no hay un mecanismo ni un reglamento para ello. Por lo que mencionaba usted además, de que cada proceso de formación es único, tal vez podríamos ponerlo en una de las clasificaciones que hemos visto, pero el proceso de formación va a ser distinto. Vemos que el derecho internacional además también es dinámico, es decir, está en constante cambio y movimiento, y de algún momento a otro surgen nuevos estados en proceso de reconocimiento. Entonces, ese dinamismo también hace que se base a través de la costumbre el reconocimiento de estos estados, es decir, establecerlo por medio de relaciones diplomáticas. Por eso es esa situación, Fátima. Ok, gracias, ya lo entendí mejor. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, entonces nos quedaremos hasta acá y por favor vean y hagan el esfuerzo de ver la película o los documentales que se encuentran en YouTube, por favor. Bueno, nos quedaremos hasta acá. Pasen buenas noches. Buenas noches, Luis. Gracias, Lick. Buenas noches. Licenciado. Noches, Liz. Gracias, sí. Licenciado.